Kaixo, ongi etorri denoi Azpiko itsas ikerketa zentrura. Ni Lohitzune naiz, Lohitzune Solabarrieta. Itsas teknologien taldean lana egiten dut. Ni ingeniera naiz, formakuntzaz, eta gure egunerokoan itsasoko parametro fisiko ezberdinak neurtzeko instrumentuekin lana egiten dugu, buiak, radarrak, bideometria eta antzeko gaiekin. Asko gustatzen zaigu gauza horiek neurtzea eta saiatuko gara hori transmititzen. Eta ni Gotzon Mandola naiz, ingurumen zientzietan graduatua eta gaur egun Azpiko ikertzailea. Zehazki lan egiten dut itsaso eta kostaldeko ingurumen kudeaketa sailean. Eta saiatzen gara itsasoaren osasuna aztertzen. Eta gaur elkartu gaitu First Levelik Challengeak. Eta ongi etorri Sukarrietako zentrora eta goazen barrura. ¿Qué nos aporta el mar a nosotros? ¿Por qué es tan importante? Por varias cosas. La primera, el ciclo del agua. El ciclo del agua y el mar, como es un 97% de la hidrosfera, cumple un papel muy importante en el ciclo del agua. ¿Qué nos da el mar? Alimentos, por ejemplo. Nos da materia prima, como puede ser también petróleo, gas, incluso la sal. Puede ser un recurso energético. Esto es un conversor de energía de oleaje. Parece una boya y aquí se ve muy pequeño, pero esto es una persona. Es muy grande, esto tiene casi 10 metros de diámetro y 30 metros de altura. Su función es generar energía, eso lo tiran al agua, sube y baja con las olas y dentro tiene una turbina que se mueve y va generando energía eléctrica. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Cuál es el problema con el mar? ¿Qué pasa en el mar? Los problemas que yo he identificado son la sobrepesca, la eutrofización, la acidificación, la subida de temperaturas y la contaminación. Pero la sobrepesca como tal no es simplemente el hecho de pescar mucho, sino es no respetar los ciclos de la vida de las especies que estamos pescando y no dejar que se reproduzcan y no dejar a las poblaciones esa capacidad de reproducción. No cumplir esos ciclos con lo que estamos pescando, ¿vale? Luego, aparte, una cosa a tener muy en cuenta es que existen 1000 técnicas de pesca. Estamos acostumbrados a la persona tirando la caña y pescando, pero la verdad y la realidad es que hay un montón de técnicas. El problema asociado a la pesca industrial y a la pesca de redes de arrastre o de cerco puede ser, uno de ellos puede ser bycatch, que en castellano se llama captura accidental. Entonces, lo que hay que controlar no es simplemente el estado de las poblaciones de interés, no es simplemente cómo está la anchoa o cómo está el verdel. También hay que controlar todo lo que estamos pescando que luego no estamos comiendo. ¿Qué es lo que pasa? Que todas esas herramientas que se usan para pescar, luego si se tiran a la mar y se dejan ahí varadas, hay especies que se pueden quedar atascadas en ellas. Eso se llama pesca fantasma, ¿vale? El siguiente problema que hemos identificado es la eutrofización. Y básicamente lo que pasa es, llega mucha materia prima, mucho alimento, en este caso de algas, a una extensión de agua, que puede ser el mar o un lago o lo que sea. Y lo que pasa es que todo ese alimento, las algas empiezan a comerlo. Entonces, ya habéis visto el ciclo de la vida, ¿qué pasa? Empiezan a reproducirse. ¿Qué es lo que pasa si muchas algas empiezan a reproducirse? Un montón. Se llena de algas y esas algas, ¿a dónde van a salir? Se quedan en suspensión, flotando. Si este es el nivel del mar, aquí las algas empiezan a reproducirse y se apilan arriba. Si esto está tapado, falta luz. No entra luz, las algas se mueren, no producen oxígeno. Si en el agua no hay oxígeno, se mueren los peces. Los problemas de la vida marina parecen que son problemas ajenas y que están muy lejos y que sin más son cosas que se quedan ahí y ya está, pero no es verdad, son problemas que luego nos afectan. Este es el problema de acidificación, otro que hemos identificado. El agua del mar se va acidificando, se va haciendo ácido. Lo que pasa es que todo el carbono dióxido de la atmósfera empieza a reaccionar con el agua del mar. Se convierte en ácido carbónico y luego esto suelta protones de hidrógeno. Que el pH lo que hace es medir la cantidad de átomos de hidrógeno. Y esto mide la acidificación. ¿Qué hace el ácido? Corroe. El ácido es peligroso porque corroe. Si el entorno en el que está se acidifica, va a corroer esa roca que está generando. Y si corroe esa roca, se queda sin casa, básicamente. Entonces se mueren. Y esto parece que no, pero estos hábitats son bastante importantes.
porque esto no es solo un coral o luego una anémona o lo que sea, estos no son solo especies, estos forman hábitats a los que luego se agregan más especies, ¿vale? El siguiente problema, subida de temperatura, un cambio climático, que el clima está cambiando. ¿Por qué ocurre? Ese calor que en principio debería de salir se está reteniendo en la Tierra, entonces ese calor está subiendo las temperaturas de la atmósfera. Y claro, no solo de la atmósfera, también está subiendo la temperatura del mar. O sea, el problema no es solo que suba la temperatura, sino que está subiendo muy rápido. El último problema que os he puesto es este de aquí, que es la primera que me habéis dicho, que es la contaminación. Son microplásticos, en este caso son plásticos que cayeron de un barco, pero estos plásticos también pueden llegar de otros sitios, por ejemplo, nosotros. Si no se hace una gestión correcta de esa basura que estamos generando, lo que pasa es que llegan ahí. Son fotos del año pasado. Estos son cadenas de artes de pesca y estos son, creo que son neumáticos que estaban ahí también. Pero esto es un problema real también. Y el problema, pero luego eso se va acumulando y el ritmo a la que tiramos es mucho mayor a la que lo degrada. Entonces eso se va haciendo cada vez más grande. Ya sabemos qué problemas existen en el mar. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Cómo podemos investigar el mar? ¿Cómo podemos conocer el mar? ¿Cómo podemos saber qué hacer o cómo dar solución a esas problemáticas que existen? Aquí trabajamos midiendo el mar, tenemos compañeros biólogos con animales y yo concretamente estoy en el grupo de tecnologías marinas y nosotros medimos. Normalmente medimos parámetros físicos como pueden ser la temperatura, la presión, el oleaje. En el mar los procesos que están ocurriendo ocurren a diferentes escalas espaciotemporales. Es decir, tenemos movimientos de moléculas en micromilímetros que van de micromilímetros a centímetros y de segundos, del orden de segundos, a remolinos grandes que tenemos cerca de nuestra costa, que pueden ser de entre 10 y 100 kilómetros y ocurren durante 3, 4 o 5 semanas. Y luego podemos estar hablando del cambio climático, que son miles de kilómetros y durante cientos de años. Desde el año 2001, en las costas de Euskadi, tenemos diferentes instrumentos. Tenemos estaciones costeras que están cerca de las bocanas de los puertos o las desembocaduras. Tenemos un montón de cámaras de videometría en las playas o en los puertos. Tenemos boyas que están flotando cerca de nuestras costas. Tenemos radares de alta frecuencia que nos están midiendo corrientes superficiales cada hora en tiempo real. Tenemos mareógrafos que miden cómo sube y baja la marea. Tenemos gliders que ya se veía en la diapositiva de Gotón, que son como pequeños drones submarinos que van de forma autónoma durante cientos de kilómetros. Y luego tenemos incluso embarcaciones autónomas que medimos con las estaciones oceanometeorológicas. Bueno, desde el año 2001 y luego en el 2006 tenemos dos estaciones. Uno está en Pasaia, en la desembocadura del río, en la Bocana. ¿Qué es lo que creéis que puede estar midiendo? La altura del mar, la temperatura, el oleaje, la presión atmosférica, las corrientes, la ola que llega ahí, la altura de la ola. Y tenemos otra que es muy parecida pero está enfrente de la Bocana de Bilbao. Y aquí las condiciones son más parecidas a las condiciones de mar abierto. Nos está dando también mucha información de las condiciones oceanometeorológicas que tenemos en esa zona. Por otro lado, estas estaciones os he dicho que están muy cerquita de la costa. Pero si queremos saber qué es lo que está pasando más mar adentro, enfrente de Donosti, una boya que está en aguas profundas desde el año 2007, está sobre una profundidad de 500 metros y a esa profundidad lo que nos permite medir es el oleaje, pero el oleaje en mar abierto. Con esto lo que podemos ver es lo que nos va a llegar y luego con modelos meteorológicos, artilugios matemáticos, podemos saber con qué altura de ola va a llegar a nuestra costa. Esta boya en concreto, además de medir todo lo que os he dicho antes, la temperatura del aire, la temperatura del agua, mide corrientes, temperatura, clorofila, hasta los 200 metros de profundidad. Y esto nos da más información de lo que está pasando dentro, o sea, abajo, debajo en profundidades mayores. En Euskadi tenemos dos estaciones de radar. En el Cabo Machichaco tenemos una estación de radar, en el Cabo
Iger tenemos otra cerca de Donosti. ¿Y qué es lo que hacen estas estaciones? Pues a 5 megahercios más o menos emite una señal, la señal rebota en las olas que tenemos en esta costa y vuelve. Esta antena emite, la otra antena recibe la señal y mediante el análisis de este espectro que nos llega, que no es más que la frecuencia y el ruido que nos llegan de vuelta, podemos medir cómo se acerca o se aleja la corriente en la superficie del agua. Lo tenemos en una antena, lo tenemos en la otra antena y otra vez. Procesamos el dato, combinamos esa información, tenemos mapas. Esto es un mapa de las corrientes que hay hasta 200 kilómetros mar abierto. Os he hablado también de la videometría. Como veis, en toda nuestra zona tenemos un montón de estaciones de videometría, algunos en playas, otros en puertos. Podemos medir diferentes cosas. Podemos medir la línea de la costa. También podemos usar esta tecnología, ¿para qué? Para contar las personas que están en la playa. Y también lo podemos utilizar para ver o para medir si el agua, mira, esto es un paseo marítimo, estamos haciendo una foto cada 5 segundos, aquí tenemos una línea roja, que si esta imagen y la siguiente de los 5 segundos y la siguiente las ponemos una detrás de la otra, podemos ver hasta en qué momento del día el agua llega hasta el paseo marítimo. Para acabar tenemos estos torpedos que van por debajo del agua, tenemos 2 en ASTI, que mediante diferentes cabezales podemos medir clorofila, oxígeno, temperatura, densidad del agua. Y con esto, ¿esto es cómo funcionan? Pues no tienen un motor y van por gravedad. Entonces, mediante una bolsa de aire que hay dentro, si la inflamos o la desinflamos, el aparato, el glider, o sube o baja. Para que suba o baje, aquí hay una bolsita de aceite y moviéndola para adelante o para atrás, el aparato o baja o sube. Y con la densidad es cuando por gravedad también sube o baja. ¿Cómo transmite? Pues aquí arriba tiene un sensor, entonces cuando sale a la superficie, mediante Iridium, nos llega a nuestros ordenadores y le decimos vuelve a meterte debajo del agua hasta 100 metros de profundidad, hasta 1000 metros de profundidad, hasta donde le digamos, y sal. ¿Vale? Y esto lo conectamos también como una videoconsola desde casa en tiempo real. Y esto es una web donde podéis ver pues, toda esa información que nosotros estamos recabando, la mayoría en tiempo real, algunos están en post, pero la mayoría en tiempo real.